Nelson. Bien, siempre nos gusta poner en contexto, ¿no? Cuando hablamos con alguno de los economistas, y siempre lo recuerdo, Datelli fue uno de los primeros allá por el 2016 que alertó sobre lo que iba a pasar con el tema de las LEVAC, el endeudamiento de la Argentina y demás, ¿no? Así que por eso lo escuchamos, el público no tiene por qué acordarse y siempre nos interesa remarcarlo esto. Bueno, yo, no, por favor, si fuera al revés también se lo diríamos, así que hoy ¿cómo estamos? Digamos, más allá del número del 5,4%, lo que interesa es lo que viene, lo que está ya lo sabemos, ¿no? Sí, lo que viene es muy preocupante en materia económica, digamos, y acá hay dos planos, digo, primero, en el punto inflacionario, bueno, sí es cierto que ahora vamos a ir a cierta desaceleración, los próximos meses vamos a tener registros más bajos que lo que fueron estos últimos, 6,5 en septiembre, 5,4 en octubre, pero no por una buena noticia, sino como consecuencia de una recesión que se profundiza. Digamos, estos indicadores que venimos viendo de actividad económica, sobre todo de actividad industrial, los indicadores vinculados al consumo, todos los que vienen marcando una caída muy importante en los últimos meses, van a profundizar su tendencia para lo que queda del año y para los meses del verano. Después, allá por marzo, abril, probablemente vayamos a ver alguna estabilización en los indicadores de actividad económica, pero sobre todo porque lo que tiene que ver con la cuestión agroexportadora, después de la sequía y por mejores datos de cosecha, va a tener una recuperación y eso va a moderar la caída de los indicadores, pero no es algo que impacte fuertemente en el mercado interno ni que vaya a generar empleo ni mucho menos. Así que digo, en el plano de la economía real, el año que viene vamos a tener una recesión. Mis estimaciones dan que probablemente el año que viene vamos a estar cayendo cerca de 2 puntos. 2 puntos. Sí, un poco menos, pero casi la caída que vamos a terminar teniendo este año, que va a estar entre 2,5 y 3. Probablemente este año terminemos cayendo 2,5, 2,7. El año que viene va a haber una caída un poco menor, pero de esa magnitud. Esto porque cuando uno proyecta los diferentes componentes de lo que se llama la demanda agregada, el consumo, la inversión, las exportaciones, etcétera, llega a ese registro. El gobierno en el presupuesto proyecta un menos 0,5, pero fundamentado en una proyección muy optimista por el lado de las exportaciones, donde esperan un crecimiento de más de 20%, que yo creo que bajo ningún punto de vista vamos a llegar a tener tanto. Por eso me dan registros más bajos y además también proyecto un consumo interno cayendo un poco más fuerte que lo que el gobierno toma en el presupuesto. Pero después digo, el otro plano que marcaba, todo esto se da en el de la economía real, es en el plano financiero. Y ahí también hay serios riesgos, porque si bien por el lado de la deuda el gobierno se ocupó con el Fondo Monetario de blindar la economía, básicamente blindar el programa financiero hasta las elecciones, es decir, todos los vencimientos de intereses, etcétera, a partir del desembolso del Fondo Monetario, sobre todo con el segundo acuerdo donde se comprometió el adelanto 2020-2021, llegarían a cubrirse. Ahí hay un problema en el frente financiero con el tema de las LELIC, el tema de las altas tasas de interés, que si bien se vienen recortando gradualmente el último tiempo de máximos de 74%, y estamos 10 puntos menos, 63, 64, son tasas de interés todavía muy altas. Cuando se recortan, el dólar empieza a subir. Si el dólar retoma otra vez el camino hacia la banda superior, otra vez eso empieza a tener traslado a precio. Entonces, el gobierno ahí enfrenta un tema de sintonía fina en lo financiero muy delicado, que hay que ver cómo logra sortearlo, sobre todo el año que viene, que es un año eleccionario, donde el mercado financiero, que siempre mira hacia adelante y descuenta expectativas, va a empezar a mirar que está bien, el año que viene el programa financiero va a poder cumplirse, pero en el 2020, ¿qué? ¿Quién se va a hacer cargo del pago de intereses de la deuda si la Argentina no genera ni va a generar ingresos genuinos de dólares? ¿Y cómo van a hacer para desarmar esta bomba de tiempo nueva que se empezó a crear ahora con el tema de las LELIC y tan altas tasas de interés? Así que el panorama, la verdad que es bastante complejo, ¿no? Carlos Burgueño, dale. Agustín, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo no? Bien, pero a ver, la idea es mirar un poco para adelante, porque ahora es justo, pero además es fácil decir, claro, Macri decía que esto lo solucionaba de taquito y mirá, la peor inflación, salvo las 2 hiperinflaciones de la democracia. Y seguramente si no hubiera habido intervenciones del INDEC, la inflación de Mauricio Macri también fue más alta que la del kirchnerismo. Ahora, evidentemente, este país tiene un problema serio de inflación.
que excede, creo yo, a este gobierno, como evidentemente también excedió al gobierno anterior. ¿Qué se puede hacer en la Argentina para solucionar hacia adelante para el gobierno que venga, sea quien sea el que sea electo presidente, el problema de la inflación en este país? Mira, es un problema, desde mi punto de vista, muy estructural el de la inflación en la economía argentina. Por eso creo que Macri se equivoca cuando hace esa afirmación tan simplista de solucionarlo, porque consideró, y creo que algunos asesores lo habrán convencido, de que era un fenómeno estrictamente monetario, que entonces era sencillo, retirando peso de la economía y ya está. Y la realidad es que no es así. Con lo cual, digo, para controlar el tema inflacionario de acá en adelante, creo que lo que hace falta es un programa muy integral. Digo, no hay una medida que uno pueda tomar apartada para solucionarlo. Digo, me parece que hay que poner sobre la mesa un proyecto de Argentina, de desarrollo, de crecimiento. En el medio de eso, indefectiblemente va a haber que convocar una concertación, un acuerdo de precios y salarios de carácter transitorio. No quiero decir que controlando los precios esto se maneje, pero de carácter transitorio sí va a haber que hacerlo. Y después hay que trabajar en muchos aspectos estructurales, mejorar la competitividad sistémica de la economía y trabajar muy fuertemente sobre la confianza en la moneda. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina de carácter estructural es que no tenemos moneda. O sea, la moneda argentina, el peso, no cuenta con las tres funciones básicas que una moneda tiene que tener. Cualquier curso básico de economía te explican que una moneda tiene que ser medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor. Bueno, en Argentina no cuenta con ninguna de estas tres. Entonces se hace muy difícil. El proceso de fuga de capitales está siempre presente, la escasez de dólares llega a cada rato, se generan situaciones de atraso cambiario por tratar de controlar artificialmente el dólar, como pasa ahora con altas tasas de interés, se acumula el atraso, salta, se genera inflación. Hoy por hoy se genera adicionalmente inflación de costos por una medida que no comparto y no entiendo para nada por qué el gobierno decidió dolarizar los costos de la energía y trasladarlo a las tarifas, y eso genera inflación de costos también, lo mismo con los combustibles. Entonces yo creo que de corto plazo hay que revisar esos esquemas de dolarización en los costos, llamar a una concertación de precios y salarios, trabajar en qué Argentina queremos en los aspectos estructurales, que creo que esto es algo que no está haciendo ni el gobierno, ni la oposición, ni nadie, ni se viene haciendo en los últimos años, y con ese abordaje estructural, recuperando la confianza y en la moneda y las funciones básicas de una moneda, bueno, ahí vamos a empezar a corregirlo. Pero si quien crea que hay recetas mágicas, por eso Macri se equivocó, porque le hicieron creer que había una receta mágica, la verdad es que se equivoca. Es un proceso muy estructural, muy de fondo, muy complejo y que requiere un programa muy abarcativo. Clarísimo y contundente. Datelis, muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Buen día. El economista Agustín Datelis por Continental. Clarísimo decir, hay una coincidencia, fíjese, está diciendo, si no hay un acuerdo político en la Argentina que genere confianza en la Argentina, el problema no lo soluciona Macri, ni Cristina, ni ni aquel. Ahora, parece que nadie lo entiende, ¿eh? Es una cosa increíble, ¿no? Parece que es una cosa tan fácil de entender, ¿no? Que creo que acá es el punto. Ahora, la verdad, y no le estoy sacando la responsabilidad que tiene, pero hoy lo más fácil es pasar el audio de Macri diciendo esto lo soluciono de taquito, y pegarle, vieron. El error de Macri... Corresponde hacerlo, por eso lo marcamos como lo haríamos con Cristina, como cualquiera de ellos. A ver, ¿qué hizo Cristina? El kirchnerismo. Intervino el INDEC y te mintió. Claro, ¿Qué le pasó a este gobierno? Lo subestimó. Claro. Lo cierto es que la Argentina tiene un problema serio de inflación que excede un gobierno. Así es. Gane quien gane, gane Del Caño, gane Massa, gane o gane uno de los dos que tenés hoy, que seguramente van a ser Macri o Cristina. El problema va a seguir existiendo, y lo peor que puede pasar es que otra vez se lo subestime, que ahora sea supuestamente Cristina la que diga, yo cuando vuelvo tomo 5 medidas y esto lo soluciono. Así es lo que la dirigencia política argentina no ha entendido en estos últimos 35 años de democracia. Increíble, vamos. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Potencia el rendimiento de tu casa.